Buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor me los bendiga. El día de hoy es un día muy especial. Estaremos estudiando prácticamente la Pascua del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestra Pascua, ¿verdad? Es marzo 31, 2024, y confiando en la esperanza de la resurrección de la Pascua. Hoy se estudia el estudio del libro de Juan, capítulo 11, del 17 al 44. Tenemos un trasfondo también del versículo 20 de Juan, del 1 al 23. Esto es para aquellos que quieren estudiar o leer la Biblia. Yo les encomiendo que vayan a este texto y lean su Biblia. Realmente el Señor es quien va a revelarte su amor. El propósito de este estudio es sopesar lo que significa creer. Creer realmente, no nada más, bueno, yo he escuchado, he oído, siento como que creo, pero no creo realmente. El creer realmente en el Señor, ¿verdad? Conlleva a ciertas cosas que a través de la Escritura, a través de estudiar la palabra del Señor, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Él está obrando en cada persona individualmente, quien va a creer. Porque te lo digo, porque tú en un momento de la vida vas a escuchar de la palabra, vas a saber de la palabra, pero no creerás. Somos como Santo Tomás. Tomás no creía hasta que no se le reapareció el Señor Jesucristo resucitado. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice el capítulo 11 de San Juan, verso 17 al 44. Cuando Jesús llegó, encontró a Lázaro ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba a poco menos de 2 millas de Jerusalén. Muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María después de la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, fue a recibirlo mientras María se quedaba en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Palabras del Señor. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Lo crees tú? Ella respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Después de decir esto fue y habló en privado con su hermana María. El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue donde Jesús. Él no había entrado en la aldea, pero todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban consolando a María en casa, cuando la vieron levantarse rápidamente y salir, la siguieron supusiendo que ella iba a llorar a la tumba. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se postró en sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorar y también llorar a los judíos que habían venido con ellas, se turbó profundamente. Él preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Ellos respondieron: Señor, ven y mira. Jesús comenzó a llorar. Los judíos dijeron: mira cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: Él curó los ojos del hombre que nació ciego. ¿No podría haber evitado que Lázaro muriera? Jesús volvió a estar profundamente perturbado cuando llegó al sepulcro. Era una cueva y una piedra cubría la entrada. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, el olor será horrible. Hace 4 días que está muerto. Jesús respondió: ¿no te dije que si creyeras, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, mirando hacia arriba, dijo: Padre, gracias por escucharme. Sé que siempre me escuchas. Lo dijo por la multitud que estaba aquí presente, para que creyeran que tú me enviaste. Dicho esto, Jesús gritó a gran voz: Lázaro, sal. El muerto salió atado de pies y de manos y con el rostro cubierto con un paño. Jesús le dijo: desátenlo y dejadlo ir. Entonces Jesús dijo al pueblo: desátenlo y déjenlo ir. Aquí el versículo clave, dice bien claro: Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, gracias por escucharme. Sé que siempre me escuchas. Lo dijo para que la multitud que está aquí
presente, crea que tú me enviaste. Es el versículo Juan capítulo 11, verso 41 a 42. Aquí tenemos la escritura, aquí tenemos lo que el apóstol Juan puso en las escrituras según los hechos, según lo que había sucedido, prácticamente palpando hasta el aroma de cuando se abre la tumba de Lázaro. O sea, yo pienso que al estar presentes nadie podría creer físicamente, mundanamente, terrenalmente, que un muerto después de 4 días, cuando el cuerpo se descompone, resucitará entre los muertos. Pero el Señor dijo que si creyéramos de verdad, veríamos la gloria. Y en este caso la gloria estaba apareciendo en una tumba de una persona física como tú, como yo, que había muerto. Pero por la fe de las hermanas y por el amor del Señor, nos mostró lo que habría de suceder después de su resurrección. Y eso era para que nosotros viéramos, creyéramos. Tal vez no estuvimos físicamente en el tiempo de Jesús, cuando Lázaro fue resucitado. Pero dice su palabra que por creer en Él. Él es la resurrección, Él es el Cristo. Y eso es lo único que tenemos que creer, que Él es el Cristo y que realmente lo hagamos nuestro Señor. Dice, vamos a empezar con el estudio. El tema va a irse gradualmente, vamos a decir, desglosando poquito a poquito. Otra de la resurrección, dice la resurrección. En esta lección examinamos a Juan capítulo 11, que describe otra resurrección, la resurrección de Lázaro. En este día de Pascua es como conmovedor darse cuenta de que fue debido a la resurrección de Lázaro que se tomó la decisión de dar muerte a Jesús. Recordemos que Jesús ya llevaba varios días que había entrado a Jerusalén, ya estaba ahí, pero la Pascua, y había entrado triunfal, ya los fariseos estaban volviéndose locos, los escribas, incluso los gobernantes no hallaban qué hacer con tanta gente que se volteó a mirar a Jesús como el Mesías prometido. La muerte de Lázaro había pasado factura a su familia, habían llamado a Jesús para que viniera a sanar a Lázaro, pero Jesús decidió tomarse 2 días más y retrasar su viaje ahí en el versículo 1 al 17. Recordemos que habían ido muchos judíos a la tumba, a la casa de Marta y María a consolarlos. Y Jesús decide controlar el tiempo. ¿Qué tiempo estaba controlando? Si Jesús estaba controlando el tiempo de su tiempo de su ida a la cruz. Él sabía que si iba antes de tiempo, probablemente lo pudieran crucificar días antes. Él tenía que hacer el mero día de la Pascua. Jesús sabía lo que estaba preparándose en tiempos. Podía controlar el tiempo también. Recordemos que dentro de los judíos que estaban con María y Marta, había doctores de la ley como Nicodemo y otras personas judías que fueron a acompañarlas en el duelo, porque era muy necesario. Aprovechó la oportunidad de que presentaba la enfermedad de Lázaro para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de este encuentro. Jesús sabía que la humanidad no creería, ¿verdad? Si fuera así, muy acabado de morir y lo regresó a la vida. Pero en este caso, ya habían pasado 4 días. 4 días el cuerpo se descompone completamente, ya no hay manera de rehacerlo humanamente. Pero yo, Jesús, quería probarles que para Dios todo era posible. Dice, pero estas cosas estaban escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tendréis vida en su nombre. Con ese propósito en mente, resucitar a Lázaro brindó una oportunidad óptima para que Jesús mostrara que Él es el Hijo de Dios plenamente divino y el Mesías prometido para que el pueblo creyera. Nosotros hoy en día somos el pueblo que viene creyendo a través de las Sagradas Escrituras lo que se le dijo en aquel tiempo. Probablemente ya hayan pasado muchos años, pero la fe sigue viva, Cristo sigue vivo. Su segunda venida será pronto y no sabemos cuándo. El único problema es que no sabemos el día y la hora, pero debemos estar esperando. Vamos a ver cómo era la fe de Marta. Marta era la hermana de Lázaro y María también. Recordemos que Lázaro, Marta y María y Jesús eran grandes amigos, eran familiares también. Juan 11:21 comienza una conversación entre Marta y Jesús que demuestra su completa fe y su identidad divina. Ella creía que su hermano habría vivido si Jesús hubiera llegado antes. El versículo 21 dice, Dios concedería cualquier cosa que Jesús pidiera. Versículo 22, Jesús dijo la verdad cuando dijo que Lázaro resucitaría. Verso 24, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
tenemos estas escrituras, ¿verdad? Sabiendo claramente que ya ellas, con la relación tan cercana que tenían, lo que sabían de Jesús, que era un hijo divino, un hijo santo, un hijo especial, a través de la relación entre la madre de Jesús y también a través de los milagros que Jesús empezó a hacer alrededor de todo Galilea y Jerusalén. La fe de Marta nos dice, ¿verdad?, que ella reconocía que era el Mesías. Jesús dijo a Marta las palabras contadas en muchos funerales cristianos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Verso 25 al 26. Esto nos deja a nosotros la esperanza de la resurrección. El Señor nos está diciendo bien claramente, con ese ejemplo, con esa situación de Marta y Lázaro, que todo el que cree en Él, así como resucitó Lázaro, aunque hayan pasado 4 días ya en la tumba, Él lo resucitará. Y probablemente no nomás pasen 4 días, pasen miles de años, y nuestro cuerpo, aunque se haya descompuesto, aunque nuestro cuerpo ya no esté físicamente, así como resucitó Lázaro con un cuerpo putrefacto, así nos resucitará a nosotros del polvo y nos traerá la vida. Él gritará en alta voz: Samuel, levántate y anda, y yo saldré de la tumba. Por eso es mi fe, esa es mi fe. Yo creo en Cristo el Señor. Espero que tú también creas. Y si no, sumérgete en las Escrituras, búscale. El Señor dice: el que le busca, le halla. Qué relajo dice, qué regalo de amor y respeto por su fidelidad, ya que su creencia llevó a la vida. La palabra es creer. Marta creía que si Jesús estuviera ahí antes, tal vez Lázaro no hubiera muerto, pero también creía que Lázaro resucitaría en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, no morirá, resucitará. Al igual que Marta, nosotros los cristianos tenemos esa sincera verdad de la resurrección de los muertos. En el futuro, cuando el Señor venga, pero ese día Jesús, el Mesías, estaba presente ante Marta, quien había venido desarrollando la fe por principio de las cosas que sucedieron, pero nuestro Señor Jesucristo le declaró quién era Él. Yo soy la resurrección, el camino y la vida. Por eso hay que creer, porque Él ya lo dijo una vez, y lo dijo de sus labios. Dice: al principio la palabra era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Cristo. Y que todas las cosas, por lo que Cristo decía y hacía, de su boca salía, se hacía. El Padre ordenaba: esto se tiene que hacer, porque ese es el verbo, el creador de todas las cosas. Si el Señor dijo: yo soy la resurrección, está saliendo de su boca: yo soy la resurrección. ¿Quieres resucitar de entre los muertos, aunque mueras 1000 años? Yo te resucitaré de entre los muertos, porque es por creer en Él. La multitud que estaba en la tumba, vamos a ver quién era la multitud. Dicen: cuando se quitó la piedra y se abrió la tumba, había una gran multitud de personas judías que fueron a consolar a las hermanas de Lázaro. Jesús oró a Dios para que la multitud escuchara. La oración daba gracias a Dios por haberlo escuchado. Reconoció que Dios siempre escuchaba sus oraciones y daba el motivo de orar delante de la multitud, para que crean que tú me enviaste. Versículo 24. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí vemos que había judíos, dice la palabra, que habían venido del templo, creyentes y gente que estaban ahí, familiares, pero habían venido a consolarse. Estaba ahí gente del templo. A medida que se desarrolló la dramática escena de Lázaro saliendo de la tumba, las Escrituras nos dicen que muchas personas que habían visto este evento, creyeron en Jesús, porque jamás habían visto una persona después de 4 días de muerta, ya con el cuerpo putrefacto, que podía haber estado oliendo, porque probablemente Lázaro salió vivo, pero el aroma del cuerpo descompuesto todavía estaba en la tumba. Y eso pudo haber causado un gran impacto. Nosotros no tenemos que esperar a que alguien se muera 4 días, 5 días y luego venga y resucite. Tenemos que esperar su segunda venida, la promesa que Él hizo. Algunos de ellos se lo dijeron a los fariseos, y eso tuvo al complot para matar a Jesús. Recordemos que ahí estaba Nicodemo, probablemente estaba José de Arimatea, y había otras personas que habían ido a ayudar a Marta y a María con el sepelio. Pero estos fueron y regresaron a decirle a los grandes líderes religiosos lo que habían visto físicamente. Entonces eso causó el detonante de que había que darle muerte a Jesús, porque ellos temían que la opresión romana los destruyera a ellos. Tenían más temor a los romanos que a Dios. Ahí vemos eso bien claro. Sin embargo, Jesús ofreció esta oración pública de todos modos para que aquellos que pudieran llegar a creer
que fue enviado por Dios, qué maravilloso es darse cuenta de que el deseo de Jesús, de que la multitud creyera que Él es el Mesías, era más importante que su seguridad o bienestar. Fue de tal manera que hoy, gracias a Dios, el Padre, nosotros los cristianos, comprendemos únicamente por fe que nada es imposible para Dios. Con esto en mente, recuerda, mi hermano, que creer es algo divino. Creencia y gloria. La escena en la tumba debe haber estado cargada de expectativas, pero la expectativa de que quien hubiera imaginado que después de que se quitara la piedra, Lázaro saldría caminando en vendas y con su sudario. ¿Sabía alguien entre la multitud que la gloria de Dios brillaría en una tumba? Hoy en día la tumba del Señor Jesucristo está vacía y brilla, todavía brilla porque ahí está la gloria de Dios mostrándonos a nosotros que Él resucitó entre los muertos, una tumba vacía. Nosotros creemos en eso. Marta en su fe pronunciada todavía no sabía cómo sería la gloria de Dios. Ella le recordó a Jesús el olor de la muerte, del muerto, mientras Él le recordaba el resultado de su creencia, que vería la gloria de Dios. Juan 11:40. Todavía atado y envuelto como era la costumbre del entierro de ese día, Lázaro salió delante de sus hermanas, delante de la multitud, todo para gloria de Dios, para que crean. Si usted cree que Lázaro salió envuelto en un sudario, yo lo creo. El Señor era Dios, Él hacía las cosas posibles, porque para Él no era nada imposible. Por eso decía, yo creo que es mejor que ellos crean que tú me enviaste, el Padre. Nosotros tenemos que creer que Jesús físicamente era un humano, pero espiritualmente era Dios, porque había ciertos poderes que la humanidad aún hasta hoy en día, ni con toda la ciencia, ha podido lograr. El Evangelio de Juan está lleno de señales de que Jesús, que le dicen a la gente que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, promueven el propósito que Juan articuló por escrito: creer para que tengáis vida en su nombre. Versículo 20 al 31. Pero sabemos bien claro, ¿verdad?, que es la Escritura la que te va a hacer creer. La Escritura, la palabra de Dios. No mi video, no mis palabras. Recuerda, por eso te digo siempre, lee a la Escritura y pídele al Espíritu de Dios, el Consolador, que te abra tu entendimiento. Quizás eso sea lo que necesitamos recordar este domingo de resurrección. Venimos a este día para celebrar la resurrección de Jesús y sabemos que es nuestro trabajo, como la multitud que hoy han visto la gloria de Dios, ir contarles a otros acerca del Mesías, el Mesías prometido, la gloria de Dios en la tierra. La resurrección de Lázaro es solo un anticipo de la resurrección de Jesús. Jesús quería que compartiéramos las buenas noticias y contarle a otros que hemos creído y visto la gloria de Dios, que el mundo conozca y crea que el Dios que venció el pecado y la muerte, Él hará la resucitación de todos nosotros. Él resucitará a todo el que creyó, así hayas muerto. El único problema con la humanidad es que dice, bueno, yo me voy a morir y Jesús no vino. Él no tiene que venir todavía. Recuerda que es por fe, porque muchos moriremos. Nuestra vida está limitada a 70, 80, 90 años, pero la venida del Señor no está sujeta a límite de tiempo. Si mueres antes de que el Señor venga, Él prometió en sus palabras que resucitaría de entre los muertos, porque Él lo hizo ya una vez por Lázaro y lo hizo una vez en la tumba. El Padre los rescató, los resucitó. Eso es lo que tenemos que creer nosotros. Oremos. Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos este domingo de Pascua, al celebrar la gloria de la resurrección, que escuchemos tu ejemplo y anunciemos las buenas nuevas para que el mundo crea que Jesús es el Mesías y tengan vida en su nombre. En el nombre de Jesús oramos. Mis queridos hermanos, hermanas, con este banquete de palabras escritas por el Señor y por el apóstol Juan, recordemos que tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Así, aunque muramos físicamente, el Señor en su inmenso amor murió por todos nosotros y fue a la cruz por mis pecados y por los tuyos. Con esas palabras, que el amor del Señor Jesucristo les acompañe mientras vivan en este mundo y por fe sean resucitados el día de la resurrección. Como todos los que creemos en el Señor, estaremos en el banquete celestial celebrando con el Señor Jesucristo. Amén.